7:18 de la mañana, lo adelantábamos recién. Vamos a hacer contacto a continuación con Germán Mangione, periodista, investigador, que viene siguiendo el caso Vicentín, de esta empresa, de este holding empresarial tan importante que hoy está en boca de todos, de hace bastante tiempo, ¿no? Cuando nadie hablaba de Vicentín, Germán Mangione ya hablaba de Vicentín, porque es una persona que le gusta analizar lo que sucede hoy por hoy con este modelo agroexportador y lo que sucede en base a la región, ¿no? Porque aquí sabemos que la zona de los puertos de Rosario y la región del departamento San Lorenzo son epicentro de este modelo. Así que, ¿cómo estás, Germán? Buenos días. Hola, Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, varias de las cosas que dijiste, que analizabas en su momento, están en boca de todos ahora. Sí, la verdad que me parece que es una de las cuestiones más interesantes de lo que está sucediendo a partir del anuncio presidencial, ¿no? Que esto que venimos planteando en torno al modelo agroexportador y a las comercializadoras de granos empieza a estar en la pantalla grande, ¿no? Digo, ayer uno podía empezar a ver estas discusiones en televisión abierta, digo yo. Discusiones que por ahí pasaban simplemente por especialistas en el tema o analistas del mercado de grano, hoy pueden estar en manos del conjunto de la población. Me parece que es muy interesante y es lo que abrió principalmente este anuncio de intervención de Vicentín por parte del gobierno nacional. Digo porque uno lo planteaba de arranque sobre la importancia real que tiene en la economía. Siempre decimos lo mismo, no es un problema de especialistas, no es un problema para unos pocos. Estamos hablando del complejo que aporta el 55% de las exportaciones, que aporta 2 de cada 3 dólares que ingresan a la Argentina, que tiene influencia concreta en la economía nacional, y a partir de esta discusión, digo, empieza a ponerse a foco. Claro. Ahora, ¿hasta dónde el Estado debe meterse? O sea, existiendo una legislación que habla del respeto a la propiedad privada, a los derechos individuales, a la libertad de empresa. ¿Hasta dónde el Estado debe meterse en una empresa? ¿No? O con una empresa. Esta es la gran discusión. No quiero caer en eso de que se habla de si esto es comunismo o no, porque me parece una tontera. Si bien ha pegado, el debate se está pegando y bastante. De hecho, una amiga de un barrio me preguntó en las últimas horas si Alberto Fernández le iba a expropiar la casa, algo que me dejó perplejo, porque la verdad que me quedé perplejo. Bueno. Pero ¿hasta dónde tiene potestad el gobierno nacional, en este caso, dada la Constitución vigente, para meterse en los destinos de una empresa? Porque este es el debate, ¿no? Si el artículo 17, no el artículo 17. ¿Qué se puede decir? Mira, yo entiendo que por un lado está la cuestión legal, que le da la potestad al Congreso de la Nación de avanzar con la declaración de utilidad pública y expropiación. Digo, además, de hecho, es una cosa que se hace constantemente, no es nuevo. Si vos vas a la legislatura provincial, donde vengo trabajando hace algunos años, vas a encontrar una gran cantidad de proyectos y una gran cantidad de leyes de expropiación de terrenos que declaran de utilidad pública un terreno, un edificio o lo que haga falta para avanzar en su expropiación por parte del Estado, con lo cual legalmente eso no es un problema. Y después está la necesidad real y pública de la mayoría por sobre la necesidad de los privados. Yo digo, me parece que lo que ha puesto de manifiesto esto, o lo que ha puesto al rojo vivo esta cuestión, esta discusión, más allá de los malos manejos de Vicentín, también se ha puesto al rojo vivo en la pandemia en el mundo esta discusión. No es un problema argentino, tiene que ver con la discusión de los recursos propios y tiene que ver con la discusión de la soberanía, que no es ni más ni menos que la posibilidad de definir por parte de los estados algunas cuestiones necesarias para resolver las políticas públicas que tiene. Digo esto porque es la misma discusión que se ha dado en su momento, te podría decir, por ejemplo, en Francia con respecto a la salud pública y a la salud privada. Claro. Y en un momento el gobierno determinó que necesitaba la estructura sanitaria del sector privado y la utilizó para resolver los problemas sanitarios de la mayoría de la población. Yo creo que en Argentina, en un país donde, como te decía, el 55% de las exportaciones son agrícolas, donde casi de las 10 empresas más importantes de agroexportación
7 son extranjeras, donde el río está en manos de un complejo belga, donde el Estado no tiene absolutamente casi ninguna injerencia en el comercio exterior, me parece que la necesidad de poder avanzar en meterse en ese sector es fundamental y tiene que ver con el bien común. Claro, lo que vos decís es verdad. En otros lugares del mundo, no importa si el gobierno es más o menos conservador, más o menos progresista, se hace lo que hay que hacer, ¿no? Se es más pragmático y no se está discutiendo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se están estatizando empresas. Ahora, después algunas seguramente serán devueltas o no sé cómo será el procedimiento, pero hoy se está estatizando empresas. Pero pongámoslo más en el marco, te digo, de trasladarlo así. Digo, si vos pensás, y yo te digo, mira, el otro gran río del mundo comercial, el Mississippi. Si yo te planteo, bueno, pongamos, ¿te imaginas 10 empresas exportadoras en el Mississippi, de las cuales 8 sean argentinas, y que el río esté manejado por un consorcio argentino que defina cuánto cobra, cómo se trabaja, quién pasa, quién no pasa? No. Digo, no tiene asidero. No tiene asidero. ¿No? No tiene asidero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el gobierno nacional? Porque, a ver, en un primer momento el gobierno nacional parecía que iba por todo con el proyecto, expropiación, estatización, YPF Agro, de eso ya se hablaba, de que se iba a concatenar con el desarrollo de Vaca Muerta. De un momento a otro hubo llamados, pasaron cosas, diría alguien, pasaron cosas en el medio, hubo un llamado entre Nardelli y Fernández y parece que la situación empezó a bajar, o sea, la tensión empezó a bajar, empezó de alguna manera a calmarse la situación, y hoy ya no se habla de estatización, sino de una empresa mixta. ¿Qué pasó en el medio, digamos? Porque no se entiende bien. Y yo o sea, ¿hubo un error de cálculo del gobierno nacional? ¿Se tiró la pileta y no había agua, por ejemplo, o no? No, la verdad que eso no lo sé. Lo que sí sé que es imposible pensar que asomarse al sector más poderoso de la economía argentina, meterse en la discusión en torno al tema central de nuestra economía en los últimos 20 años, que es la agroexportación, sin esperar consecuencias, sería por lo menos ingenuo. Yo quiero creer que estaba dentro de los cálculos la reacción que se viene dando, principalmente porque digo, acá el gobierno no cambia de opinión o no modifica o no revisa a partir de los cacerolazos. Aquí lo que hubo es expresión del gran lobby de la economía concentrada, de los grandes empresarios, de la Cámara de Exportadores, de las agroexportadoras multinacionales, y a partir de ahí me parece empezar a contar. Pero digo, eso habría que ver qué pasa, porque yo... igualmente verdad, vos sabés cómo es la... Una cosa, sí. Una cosa. Lo que más vi en estos días, como nunca, porque lo ponen rojo vivo, son operaciones periodísticas. Ni hablar, eso seguro. Yo esperaría para afirmar que esto dio marcha atrás. Así como esperaría para afirmar que vamos hacia la estatización de Vicentín. Digo, yo esperaría para hacer cualquier afirmación en este momento, porque no está claro hacia dónde va esto. Claro, te decía, para la opinión pública, vos sabés que las posturas son importantísimas, posturas políticas. Si esto va para atrás, como dirían en el barrio, Alberto Fernández va a quedar como que se aminoró, cuanto menos, o asimiló la estocada de ciertos sectores. Sí, yo creo que esto abriría una crisis política, porque digo, dar marcha atrás en esto implicaría reconocer que no era su propia decisión y que era una presión, por ejemplo, de sectores del kirchnerismo más duro. Sería demostrar cierta debilidad política en un momento en que toma la primera definición gruesa en política del gobierno desde que asumió. Digo, yo creo que abriría un montón de cuestiones. Por eso sería más cuidadoso empezar en dar por hecho de que no se va a avanzar en el debate. Digo, también hay que ver qué va a pasar en el Congreso. La ley de estabilización sigue en pie. La idea de enviar una ley de expropiación sigue en pie, y habrá que ver cómo se da el debate legislativo, que me parece que es lo importante, porque va a abrir un gran debate en Argentina, un debate que está cerrado, te diría, hace 4 o 5 décadas. Claro. Después sobre de la caída de la Junta Nacional de Granos, después de una política del peronismo en la historia argentina, ese capítulo, esa discusión sobre el control del comercio exterior de granos se cerró. Muchos planteaban que era una cuestión perimida, que no había que discutirlo más,
y me parece que esta medida lo abre y va a ser un debate más que interesante, porque además, como se plantea en el anuncio, Vicentín va a ser una empresa testigo con el gobierno interviniendo, digo, no solo testigo en torno a los precios, como se dijo, también testigos para conocer cómo se maneja ese mercado oscuro, ¿no? Y por eso también creo que está la reacción, el complejo agroexportador está acostumbrado a estar fuera de la lupa del Estado. Eso. Sí, por no decir, fuiste sutil, por no decir, estar una parte en negro, ¿no? Ahora, claro. Finalmente, ¿a cuánto asciende la deuda de Vicentín? Porque se habla, algunos dicen 1.300 millones, otros dicen 9.000 millones, 5.000 millones, 7.000, o sea, se tiran números así por tirar. La deuda total de Vicentín, o sea, contando los emprendimientos que tiene, como la desmotadora de Avellaneda, Friar, la línea de yogur de Sancor, la aceitera de girasol, la fábrica de aceite de girasol de Ricardón, etcétera, más las subsidiarias de Panamá, Uruguay, Paraguay, San Pablo. ¿A cuánto asciende la deuda? Lo que se conoce es una deuda de 1.300 millones de dólares que tiene, que está compuesta por la deuda que tiene con los bancos públicos nacionales, que son unos 300 millones de dólares, que está compuesta por otros 300 millones de dólares que le debe, 350, 300 que le debe a los corredores, a los productores y a los acopiadores, y después está toda la deuda de la que se habla poco y nada, y para mí también es la más preocupante y la que hay que seguir, que es la deuda que tiene con los bancos internacionales, es la deuda que tomó usando esas empresas que vos nombrás, las offshore de Panamá, con el Banco Mundial, con el Banco de Japón. Digo, ahí ya estamos hablando de casi 600 millones de dólares, con lo cual la gran preocupación, por ejemplo, es que el gobierno no absorba esa deuda. Digo, ¿por qué? Porque acá todavía tiene que intervenir el gobierno primero para conocer e investigar, que yo lo escuchaba Perotti y no habla de investigación, no habla de... Digo, acá primero hay que investigar y conocer a dónde fue esa plata. ¿A dónde fue, por ejemplo, el 16% de las acciones que le vendió en diciembre y conocimos en enero Vicentín a su socio Glencore de Renova? Perotti no apareció. Primero que aparezca esa plata y después discutimos el futuro de la empresa, ¿no? ¿Perotti es un obstáculo para la estatización de Vicentín? ¿Lo ves de esa forma? Totalmente. Sí. Es el primer obstáculo. De hecho, a eso fue ayer, digo, ¿no? A plantear que ya lo había planteado, digo, el suministro de producción Costa Magna lo había planteado apenas empezó la discusión, sin eufemismos, había planteado estamos en contra de la estatización. Estamos en contra. Con lo cual, me parece que ayer daba más la sensación de ir a acompañar a Sergio Nardelli que de ir a acompañar al presidente Alberto Fernández en esa reunión. Claro. Y esta idea con la que sale de está abierto a nuevas posibilidades. Yo quiero preguntar cuáles son las otras posibilidades. Que lo absorba, digo, como venía, que lo absorba algún fondo financiero, como en su momento se había acercado el de Manzano con Carval, que está vinculado a Cargill, que lo absorba Glenn con la multinacional suiza, que lo absorba Dreyfus. Digo, me parece que si esas son las opciones, claro, para nada son superadoras. Salimos, termina de extranjerizar. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Muchas gracias por el contacto, Germán, y felicitaciones por el trabajo, la verdad, te lo mereces. Gracias, Antonio, como siempre, y además gracias por interesarte en estos temas que no es la primera vez que lo charlamos en tu programa, sino que lo venimos charlando hace rato, y que son los temas que hacen a la estructura del país, digo. Exacto. Más allá de los titulares, son los temas importantes del país. Muchas gracias, adiós.